cada día lo tenemos que amar más. Y lo amamos, conociéndolo. Es decir, igual que amamos a alguien, a un ser querido, lo amamos cada año que pasa, cada experiencia que uno pasa, ama más. Y a Jesús lo amamos cada día más porque vivimos nuestra vida y lo experimentamos a Él en nuestra vida. Vemos su amor, su misericordia, su protección, su presencia, que es lo más grande que hay, su presencia en nuestra vida. Y así lo amamos más. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque nos gusta tanto hablar de ti. Y cuando hablamos de ti, nuestro amor crece, nuestro compromiso crece. Señor, gracias por tu inmenso amor y gracias por tu sacrificio. Y gracias, Señor, que teniendo todo, siendo rico, te hiciste pobre por nosotros. Y Señor, en esta noche, por tu Espíritu, revélanos más, muéstranos más de tu vida, de tu corazón, de tu ministerio, de tu sentir. Y por eso, Espíritu Santo, nos rendimos en esta noche para que tú nos toques, para que nos reveles, para que nos abra el entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer fue una lección rápida porque le voy a decir, estaba en la oficinita donde me escondo, pero ya me estaban golpeando la puerta porque me estaban diciendo, lo necesitamos, venga para acá. Entonces tuve que salir corriendo. De nada serio, ¿no? Pero nuestra congregación es muy especial en eso. Cuando no nos vemos, cuando por ejemplo yo no veo a alguien de nuestra, como me siento mal, ¿dónde está? Y cuando no nos vemos, ¿dónde está? ¿Ve? ¿Dónde están? Y nos buscamos. Entonces, gloria a Dios por eso. Hoy les quiero hablar acerca de la vida de Jesús. Nosotros ya aprendimos algo muy básico, que es acerca de la vida de Dios. La vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? La vida de Dios es la vida que Dios siempre ha vivido en lugares celestiales. De la misma manera que un ave vive su vida de ave en su ámbito, de la misma manera que un pez vive su vida de pez en su ámbito, que es el agua, de la misma manera que nosotros como seres humanos vivimos nuestra vida, en este planeta, porque tenemos dos pulmones, tenemos un corazón que definitivamente y un cerebro que definitivamente funcionan con oxígeno. Usted córtele el oxígeno al corazón o córtele el oxígeno al cerebro y ya está muerto, porque nosotros necesitamos el oxígeno. Y de la misma manera que nosotros vivimos en nuestro ámbito, en nuestro hábitat, Dios vive en su ámbito, en lugares celestiales. Y la vida que nosotros vivimos, vida humana, Él vive vida divina, la vida de Dios. Cuando antes de la fundación de las edades, Dios vivía esa vida. Dios, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, ellos vivían esa vida, ellos eran vida, no tenían vida, eran vida. Y cuando le voy a repetir otra vez la historia, porque para mí este relato es lo más central que hay, lo más importante que hay, el entendimiento más central que puede tener un creyente, un cristiano, que quiere conocer a Dios.
antes de la fundación de las edades, cuando Dios era todo, no había otra cosa, no había nada, no existía nada, porque nada es algo, pero nada no era nada. era Dios era el todo. Y ellos ¿sabe cómo se llama esto? El consejo de Dios. En el consejo de Dios. En el consejo de Dios se tomó una decisión, pero esto se tomó antes de la fundación de las edades. Quiere decir que no había tiempo, no había horario, no había calendario. Pero ellos decidieron, cuando digo ellos, estoy hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, decidieron que iban a tomar al Hijo e iban a producir porciones de su Hijo, para que su Hijo se multiplique. Y estas porciones iban a salir de Él. Pero como no había nada, como no existía nada, entonces todas estas porciones que el Hijo produce, no las puede poner en ningún lugar, entonces las pone en Él. Todas esas porciones éramos nosotros, que estábamos en Él antes de la fundación de los tiempos. Y no solamente eso, pero la Biblia dice que Él nos conoció. Él nos conoció. Y para esa palabra, conocer, es una palabra muy, muy usada en la Biblia. Por ejemplo, esa palabra conocer se usa de que María no conocía a ningún hombre, no había conocido a José. ¿Qué significa eso? Que no habían tenido relaciones íntimas. Esa palabra conocer es la palabra que se usa de un esposo que se casa con su esposa y se conocen. Esa palabra conocer es un conocimiento íntimo, una relación íntima. Y cuando Dios, ahora nosotros entendemos qué significa que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, de las edades. ¿Por qué? Porque Él nos conoció, estábamos en Él. Pero no solamente que nos conoció, que estaba consciente de que estábamos en Él. No, nos conoció. Eso significa que Él tuvo, cada uno de nosotros, que somos porciones de Él, aleluya, tuvimos una relación íntima con Él. No me pida que yo se lo explique porque hasta acá llega mi cerebro. Hasta acá llega el entendimiento. Entonces, Él nos creó, estábamos en Él, teníamos comunión con Él tenía perfecta comunión con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo con el Padre, el Espíritu Santo con el Hijo. Había una perfecta comunión. Cuando ellos deciden crear, entonces, deciden crear en una manera muy interesante. Ellos deciden crear, pero deciden que la creación que ellos crean, que tomen sus propias decisiones, que no sean robots. Dios no obliga a nadie a amarlo. Un amor obligado no es amor. Me tenés que amar. Si alguien me dice a mí, me tenés que amar, ¿cómo voy a amar a alguien con obligación? Entonces Dios nunca quiso que se le ame a Él por obligación, o por religión, o por deber. Entonces por eso Él hizo al hombre, al ser humano, con su propia voluntad, para que Él decida amarlo a Él, y que Él decida, Él y ella, que decidamos tener comunión con Él. Por eso nos dio esa. Ahora, claro, cuando Dios decide esto, dice, y entonces ellos van a decidir. Pero como Él tenía un plan, ¿por qué tenía un plan?
porque Él es eterno, y entonces Él está viendo las cosas no desde el principio, pero está viendo simultáneamente las cosas desde el principio hasta el final. Él es eterno. Y entonces Él dice, bueno, entonces mi plan se tiene que cumplir. Y por eso entonces yo tengo que hacer algo para que mi plan se cumpla. Tome la decisión que ellos tomen, yo tengo que tener un plan para que mi plan se cumpla. ¿Y cuál es el plan entonces? El plan es que Jesús es sacrificado antes de la fundación de las edades. Y en ese sacrificio, ¿por qué Él tiene que ser sacrificado? Porque alguien tiene que pagar por la rebelión que venía. Es el pecado, la rebelión. Y entonces Jesús es sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Nunca se olviden que el Padre sacrifica al Hijo. Los romanos no sacrificaron a nadie. Los judíos tampoco. Fue el Padre que lo sacrificó. De la misma manera que Abraham subió a Isaac al monte y levantó el cuchillo para matarlo. Y el ángel de Jehová le dijo, no, yo no te voy a dar ese privilegio, que mates a tu hijo. El privilegio lo va a tener el Padre Celestial, que Él va a sacrificar a su Hijo. Entonces, ahí está el sacrificio, pero después Jesús, si murió, si fue sacrificado, Él resucita. Y eso sucedió todo antes de la fundación de las edades. Y no solamente resucita, pero es glorificado antes de la fundación de las edades. Y todo eso sucedió cuando nosotros estábamos en Él. Es decir, cuando Él fue sacrificado, yo también fui sacrificado en Él. Cuando Él murió, yo morí en Él. Cuando Él resucitó, yo resucité en Él. Cuando Él fue glorificado, yo fui glorificado en Él. Y ahí el plan está terminado. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene la creación. Y viene la creación viene la creación de la tierra, del polvo, de la materia. Y después viene la creación de el mundo animal, el mundo vegetal. El mundo vegetal tiene vida, pero no tiene alma. Y perdonen aquellos que creen que las flores tienen emociones y todo eso, pero no tienen alma. Y después de que viene la creación, que tiene vida vegetal, ahora viene la creación animal. Y la creación animal, sí, tiene vida animal, pero también los animales tienen un alma. Es decir, los animales pueden decidir. Los animales pueden sentir. Los animales pueden elegir ciertas cosas, porque tienen alma. Y ahí está la creación física, material, de vida animal que tiene un alma. Pero ahora viene la creación suprema. Y la creación suprema está hecha de polvo, del mismo material, y tiene alma. Pero ahora Dios hace algo. Dios sopla en el ser humano, Dios sopla su soplo. ¿Y qué sopló? No le sopló vida, porque ya tenía vida. Tenía vida humana, tenía vida biológica. No le sopló vida eterna, porque eso vino en un ratito. Lo que le sopló le sopló el ambiente del cielo. ¿Para qué? Para que el hombre se comunique con Dios. Sin ese soplo, sin esa habilidad, sin tener la atmósfera del cielo, el hombre nunca se pudiera haber comunicado con Dios. Y Dios lo crea, le sopla su ambiente del cielo, le sopla el oxígeno del cielo.
No hay oxígeno en el cielo, pero le sopla lo que da vida en el cielo, se lo sopla, y ahora el hombre tiene no solamente vida humana, pero tiene vida celestial, es decir, se puede comunicar con Dios. Y Dios le da órdenes, le da instrucciones. Una de las instrucciones que le da es, en medio del jardín van a haber 2 árboles, van a haber 2 manifestaciones de vida. Escúchame bien ahora. Van a haber 2 manifestaciones de vida. Estas 2 manifestaciones de vida no vienen de acá abajo, vienen del otro ámbito, vienen del ámbito espiritual. Esta manifestación de vida, el árbol de la vida, ¿qué tiene? Tiene la vida de Dios. El otro no tiene la vida de Dios. El otro tiene la manifestación de la vida angelical caída, porque ya Lucifer había caído. Y cuando el ser humano participa de ese fruto, está absorbiendo la naturaleza rebelde de Lucifer. Eso después se transforma después se le asigna otro nombre, se le asigna el nombre de pecado. El hombre pecó. Y el pecado entró en su alma y entró en su cuerpo. Y su espíritu murió. Su espíritu murió. Eso significa, yo les ilustré el otro día, que usted puede tener un cable de electricidad conectado a la pared con electricidad, pero si yo corto el cable, entonces el cable pierde su conexión con la electricidad. El cable todavía está ahí, está acá, no desapareció, pero ya no puede ser conectado. Y nuestro espíritu, no es que se esfumó, pero se desconectó de Dios. Y ya el hombre no puede hablar más con Dios, no lo puede escuchar más, no puede sentir, no puede mirar lo invisible, no puede tener contacto con el mundo espiritual. ¿Y cuál era el plan de Dios? El plan de Dios es que coma del otro árbol, que coma del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que el hombre tenga no solamente vida humana, pero que tenga la vida de Dios. La misma vida que vive Dios en los lugares celestiales. Esa misma vida espiritual, esa misma vida de lo invisible, esa misma vida de lo no material, todo eso que el hombre lo tenga, y que el hombre sea la única criatura en toda la creación que tenga dos naturalezas, que tenga la vida humana y que tenga vida divina. Mire la intención de Dios. La intención de Dios no era simplemente tener comunión con el ser humano. Mire lo que le voy a decir. No era simplemente tener comunión. No, es que como que algunos presentan a Dios como un Dios que necesita tener comunión. Que como nos creó porque estaba solo en el universo y necesitaba tener... No, Dios no necesita a nadie. Pero Él quiso compartir su vida. ¿Y sabe para qué? No para tener comunión, para ser uno con su creación. Porque si yo tengo vida, la misma vida, soy uno con el que me dio la vida. Y Dios siempre, esa fue el propósito de Dios, de que nosotros tengamos su vida y que seamos uno con Él. Uno con Él. Bueno, ustedes saben lo que pasó. El hombre, la peor tragedia de la creación. El hombre decidió comer del otro árbol. Y ahora el hombre, ya el espíritu está muerto. Ahora tiene un cuerpo y un alma. Tiene un alma con emociones, con intelecto, con voluntad para tomar decisiones. Y después tiene un cuerpo que tiene sentidos. Tiene sentido del olfato, sentido del tacto, sentido de la vista, sentido del oído, ¿sí? Tiene sentidos. Y a través de sus sentidos se relaciona con el mundo exterior. Y el hombre pierde su habilidad
espiritual para conectarse con Dios, y entonces, ¿sabe qué? El alma comienza a dominarlo. El alma. Y le quiero, no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero el alma muchas veces se parece, habla con la misma voz y con el mismo gustito que habla el espíritu. Por eso nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo, que nos deje saber si esto es del alma o si esto es del espíritu. Porque muchas de las veces cuando yo, por ejemplo, yo escucho a gente que Dios me dijo, y después cuando yo escucho lo que Dios le dijo, yo llego a la conclusión que eso no fue del espíritu, fue del alma. Fueron puras emociones, por ejemplo. O un puro razonamiento intelectual. Y no es Dios, ¿no? Pero eso es para que nosotros entendamos que el corazón es engañoso. El corazón, el alma. Y ahí está el hombre, pobrecito, hasta el punto en que ya el alma no lo controla más, pero lo controla el cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros denominamos la carne. La carne. Y ahora no somos más dominados o controlados por el espíritu ni por el alma. Ahora somos controlados por el cuerpo, por la carne, el pecado. Por eso la Biblia habla del cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado. De eso nos vino a liberar Jesús. Del cuerpo de pecado. Y ahí está el plan de Dios. Pero de repente se aparece alguien. Vamos a ponerlo así. Se aparece alguien. Alguien que tiene vida humana. Porque nació de una mujer. Pero este alguien tiene el ADN de su padre. Pero su padre no es de la tierra. Su padre es del cielo. Tiene un ADN celestial del papá y tiene también ADN de su mamá. Es hijo de hombre, pero porque tiene el ADN del Padre Celestial, es el hijo de Dios. Y ahí está el Hijo de Dios, un hombre que se mueve con las dos naturalezas. Es un hombre que se mueve. Estamos hablando de Jesús, obvio, que tiene la vida de Dios, pero una pregunta, ¿dónde habita la vida de Dios? No habita en el alma, no habita en el cuerpo, habita en el espíritu. Entonces, de repente viene un hombre que tiene un espíritu vivificado. Todos los descendientes de Adán tienen el espíritu muerto. Ahora viene el segundo Adán, Jesús, y su espíritu está vivo. Y porque su espíritu está vivo, ahora él tiene la vida de Dios. La vida del Padre está en él. Entonces, ¿qué vida está viviendo él? Sí, está viviendo acá en la tierra, está viviendo una vida humana, pero él está viviendo a través de la vida de Dios, a través de la vida del Padre. Muy bien, este es el carpintero de Nazaret. El carpintero de Nazaret. Y el carpintero de Nazaret era como el Adán antes del pecado. Adán, pero escúcheme bien, Adán era perfecto en su imagen externa, pero era muy defectuoso en su interior. Adán había sido un alma viviente, y después finalmente lo controla su cuerpo. Pero ¿cómo era este carpintero? Él no era un alma originalmente. Su espíritu no era de vida, no venía de acá abajo.
Y su espíritu tampoco era como el espíritu de los ángeles, porque los ángeles son espíritu. Son la segunda forma de vida en la creación. No, este carpintero no tenía el mismo espíritu que tenían los ángeles. En el mismo centro de su ser, su espíritu humano estaba completamente vivo, estaba completamente funcionando, su espíritu humano estaba completamente funcionando. ¿Entienden ustedes que Adán no le funcionaba ya? Adán era un producto defectuoso ya, porque una tercera parte de Adán ya no funcionaba más. No tenía un espíritu Adán. Sí, Adán tenía un espíritu del otro ámbito, pero él pecó y su espíritu murió. En el centro del ser de Adán estaba el alma. Antes del pecado Adán tenía un espíritu y ese espíritu tenía que contener la vida de Dios, pero ahora ese espíritu había muerto. Y ahora fíjese cómo dice lo que dice Génesis. Génesis dice que todo se reproduce según su género. ¿Sí? Es decir, los pajaritos producen pajaritos. ¿Sí? Y los ratoncitos producen ratoncitos. Se produce y la semilla de trigo produce trigo. No produce sandía. Porque todo, en la creación de Dios, todo se multiplica según su género. Y mire ahora usted va a entender lo que dijo Jesús. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué va a producir Adán? Controlado por su carne. Va a producir según su género. Y va a producir a otra gente que está dominada por su carne. Y todos los descendientes de Adán vienen del género de Adán. Cuando nosotros hablamos de que venimos de Adán, no, que venimos de la naturaleza pecaminosa, es porque la Biblia dice que el pecado... Hermanas, por favor, silencio por lo que voy a decir. Silencio. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre. No dice que entró por una mujer. Dice, el pecado entró por un hombre. Le dije que no hablen, ni se rían. Prohibido. Pero así dice la Biblia, yo no tengo la culpa. Pablo dice, el pecado entró por un hombre. Y como entró por ese hombre, ahora como todo se produce por su género, ahora nosotros venimos como el género de Adán, la generación. Sí, lo que le faltaba a Adán era el fruto del árbol de la vida. Eso es lo que le faltaba. Le faltaba la vida de Dios, le faltaba la vida eterna. Adán fue invitado a participar de esto, de la forma de vida más elevada, pero transformándose en un hijo visible de un Dios invisible. Dios deseaba tener una especie de gente viviendo en la tierra, gente humana, pero que tenían la vida de Dios, que vivirían la vida de Dios. Adán nunca comió del fruto, terminó siendo una criatura incompleta. Escúchame bien, por eso la humanidad no puede entender la vida. ¿Usted se dio cuenta? Mire. Para la humanidad en general la vida no tiene sentido. Piense. Para la humanidad sin Cristo, sin Dios, la vida no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? La gente dice, bueno, voy a vivir 70, 80, 90 años y después ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Acumulo riquezas, acumulo esto, acumulo lo otro. ¿De qué?
el testimonio más trágico, el más trágico que yo personalmente he escuchado, el más trágico, fue de Steve Jobs, que es el creador y el fundador de las computadoras Apple. No multimillonario, multimillonario. Genio. Ese es el hombre que de la cabeza de él salió no solamente las computadoras Apple, pero salió el iPhone que ustedes tienen en la mano. Salió de él. Que dicho sea de paso, ese telefonito que ustedes tienen en la mano, ¿sí?, tiene 1000 veces más potencia de computación que las computadoras que mandaron al hombre a la luna. Las computadoras que mandaron al hombre a la luna, que guiaron todo, ni son un juguete hoy, ni son usadas en un juguete de los chicos. Y hoy nosotros tenemos todo ese poder de computadora en la mano, así, chiquitito, así. Nos comunicamos con todo el mundo. Bueno, ese hombre se muere de cáncer, y al final de su vida, él dice algo, y ¿sabe lo que dice? No sabe lo que decir. ¿Y sabe cuáles fueron las últimas palabras de él? En la cama. Se está muriendo. Él se está muriendo en la cama y está dando sus últimos suspiros. Y antes de dar el último, ¿sabe lo que dijo? Miró así al vacío y dijo, ¡wow! Eso fue lo que dijo, ¡wow! No supo decir nada de la vida. Usted se fijó, por ejemplo, que, no sé, la gente más linda, más romántica, hablan del amor, pero hablan del amor de un hombre, del amor de una mujer. Claro, después se pelean y después escriben otra canción, que me dejaste, que me traicionaste, que me clavaste un cuchillo en la espalda, que me estoy muriendo porque me siento solo. Y ahí tienen todos los tangos. Y ahí todos los tangos. Ahí que me dejaste, que me traicionaste, que O si no, cuando quieren escribir algo lindo, le escriben algo lindo a la ciudad, o a una calle, a un barrio. Mire qué cosa. El hombre buscándole sentido a su vida y le escribe una poesía a una calle, a la calle de su barrio, cuando era chico. Para el hombre la vida no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Si nosotros, que tenemos el Espíritu vivo y tenemos la vida de Dios, para nosotros tiene sentido. Y el sentido nuestro recién comienza cuando damos nuestro último suspiro en la tierra. Amén. Y entonces este carpintero de Galilea, Galileo, ¿qué era diferente? ¿Sabe cuál era la diferencia? La diferencia era que el espíritu estaba en el espíritu de Adán y en el espíritu de Jesús. El espíritu de Adán estaba muerto, el espíritu de Jesús estaba vivo. Y en el espíritu de Jesús había vida divina, vida eterna. La misma vida que vivía Dios estaba viviendo en Cristo, en el hombre, Cristo. Su vida, escúcheme bien ahora, su vida y su espíritu eran uno. Es su alma, porque ahora le voy a hablar del alma de Jesús. Jesús tenía alma. Jesús tenía emociones, intelecto y voluntad. Pero el asunto era que en su espíritu estaba la vida de Dios. Jesús, el carpintero, era completo. Espíritu, alma y cuerpo. Adán era incompleto, el hombre es incompleto. El fruto del árbol de la vida
era Jesús. Por eso Jesús dice, Jesús nunca dijo yo tengo vida. Jesús dijo que yo soy la vida. Cuando él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, lo tendrían que haber matado ahí nomás. Era una blasfemia que dijo para los judíos. ¿Sabe por qué? Porque la vida era el árbol. Y ustedes se acuerdan que para llegar al árbol había un camino. ¿Se acuerdan? El camino al árbol de la vida. Por eso Dios tuvo que poner ángeles con espada de fuego para bloquear el camino. Bueno, Jesús dijo, la verdad, esta es la verdad. Mire qué profundo lo que dijo. La verdad es que yo soy el camino y yo soy la vida. Es decir, la verdad es esta. Yo soy el camino para llegar al árbol de la vida. Esta es la verdad. En esa declaración dijo todo. Él tenía esa vida, él vivía esa vida. Jesús no vivió su vida por la vida que le dio María. Vivió por una vida que no era humana, la vida más elevada del ámbito celestial. Hay más. A ver qué hora es. Ok, hay más. Jesús tenía un alma normal. Si el alma del ser humano no es normal, hasta que se somete a la dirección del espíritu. Cuando el alma no está sometida al espíritu, es loca. ¡Ja! Es perversa. Pero cuando el alma de un ser humano se somete a la dirección del espíritu, se somete a la dirección de la vida de Dios, entonces es un alma normal. Jesús tenía un alma normal. Todas las emociones del alma estaban en Jesús, pero nunca tomaron dominio de él. Las emociones, sí, pero él nunca se movió por emociones, pero las expresaba sus emociones. Ok, su voluntad también estaba en él, porque el alma es emociones, voluntad e intelecto. Su voluntad también estaba en él. Él usaba su voluntad, pero él nunca vivió su vida por la determinación y la resolución y la firmeza de su voluntad humana. Porque yo quiero hacer... No. Su voluntad no era ni débil ni fuerte. Su voluntad estaba sometida a la vida de Dios. Quiero hablarle acerca del intelecto de Jesús. Su mente también era normal. Y de hecho, todo lo que él decía era todo contrario a la mentalidad del intelecto de la gente que lo rodeaban. Todos los intelectuales que estaban alrededor de Jesús, Jesús los ofendía a cada rato, les arruinaba todo el razonamiento. Escúchenme bien ahora lo que le voy a decir. Mire. Se lo voy a decir bien clarito, ¿está bien? Jesús no era un intelectual. Porque su intelecto no lo dominaba. Jesús era súper simple. Sí, la naturaleza caída del hombre es súper intelectual, porque quiere razonarlo todo. Jesús no era así. Cuando Jesús se apareció, con la vida de Dios en él, volvía a todos los intelectuales locos, los volvía locos. A los 12 años, ustedes se acuerdan de la historia de Jesús, los 12 años, un niño se quedó en el templo haciendo preguntas, y le hacía preguntas tan profundas a los intelectuales que los intelectuales decían, ¿y este de dónde salió? ¿Quién te enseñó eso? Mire lo de Jesús ahora. Le preguntaban cosas bien profundas. ¿Y sabe cómo Jesús le respondía? Con una parábola. ¿Y
de qué eran las parábolas? Y bueno, le hablaba de los pajaritos, le hablaba de las flores, le hablaba del campo, le hablaba del viento, le hablaba de agua. No, es decir, Jesús no era ningún intelectual, porque no estaba dominado por su intelecto. No. Jesús le hablaba con simpleza, claro. Jesús le hablaba mucho de cosas invisibles. Y le quemaba todos los cables. Le quemaba todos los circuitos. Si usted se cree que Jesús era un súper inteligente, intelectual, No. Entonces, si Jesús era así, entonces, claro, la gente, algunos de nosotros que no tenemos un intelecto tan complicado, no lo entenderíamos. Y el creyente más humilde puede entender las verdades de Jesús. ¿Por qué? Porque él no era intelectual, su intelecto no lo dominaba. El otro ámbito es intelectual y racional. Fíjese, hoy el intelecto es visto como algo superior a las emociones y a la voluntad. Si usted habla con gente criticona, muy intelectual y muy inteligente, como que desprecian al creyente que le cree a Dios, que tiene un corazón abierto para las cosas de Dios, como que lo miran de arriba y dicen, esta gente muy simplística, muy emocionales. Yo tengo un pastor amigo mío, muy querido, que era un asesino. No asesino como hablamos nosotros, no, en la calle, que es un asesino. No, este era un asesino de verdad, con balas. Era un asesino, un sicario, un matón. Era distribuidor de drogas a nivel de grande. Él mató mucha gente. Sí, mató mucha gente. Y le dieron una condena de, qué sé yo, como 50 años. Condena perpetua le dieron. Y Dios hizo un milagro y lo sacó de la cárcel después de 5 años. Sí. Se perdieron todos los documentos de él. Todos los prontuarios, todo. Y mire que acá no es papel, aquí son todos archivos de computadora, archivos digitales. Bueno, se borró todo el archivo de él y lo tuvieron que soltar. Tuvieron que soltar, Silvia, explícame eso. Como no tenía ninguna acusación. Y apenas salió, yo me acuerdo cuando salió. Dios le había revelado de que él iba a ser pastor, que iba a abrir una iglesia acá, iba a abrir 2 iglesias. Y bueno, sí. Y él abrió la iglesia, tiene 2 iglesias, pastor de 2 iglesias. Lo que le estoy diciendo es esto. Cuando este loco, porque un loco de Dios, cuando este loco llega a la iglesia, es el primero que llega. Y apenas llega se saca el saco, porque él se viste bien, se viste traje, corbata, camisa, corbata, él se viste primera clase. Pero apenas llega, lo primero que hace es se saca el saco. Y apenas empieza la alabanza, ¿sabe quién es el primero? No, pero no el primero en levantar la mano. No, este loco, corre, salta, grita, no. Una vez yo fui a predicar a la iglesia de él, y después que él se corrió todo, se bailó todos los coritos, gritó todos los coritos, claro, estaba transpirado de la cabeza a los pies, estaba todo bañado, y viene y me da un abrazo, me mojó a mí, todo, y yo me reía, y una vez yo lo estaba mirando así, loco, saltando por todos lados, y de repente me di cuenta, digo, ¿y qué va a hacer una persona que tenía cadena perpetua? ¿Qué va a hacer una persona que mató mucha gente, que fue cruel y que Dios le perdonó todos sus pecados? ¿Qué? ¿Se va a quedar sentado en un banco diciendo gloria a Dios, aleluya?
No, claro, los intelectuales miran a una persona así y lo desprecian. Y este dice que ustedes no saben lo que Dios hizo en mi vida. ¿Entienden? Claudio, ¿dónde está Claudio? Claudio. Y hay hermanos nuestros, nosotros tenemos hermanos que desprecian porque son intelectuales. Desprecian a la gente intelectual. Sin embargo, Jesús, ¿sabe qué? Jesús le mostraba compasión y paciencia a la gente emocional. Porque le mostró mucha paciencia a Pedro, aleluya, Pedrito. Qué cosa, Pedrito. Pedrito saltaba y se tiraba de cabeza en el agua y después miraba si había agua. ¿Qué? Se tiraba de cabeza y qué sé yo. A la mujer samaritana, Jesús le tuvo paciencia. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que le dijo, no, una migajita que cae y me quedo acá hasta que me sanes a mi hija? Jesús le tuvo paciencia a la gente emocional. Jesús le tuvo paciencia a la gente que tenía una voluntad de esos cabezones. Al joven rico le tuvo paciencia, le explicó todo. A lo mejor si hubiera sido alguno de nosotros, al joven rico le hubieran dicho, chao, anda, que te vaya bien, que Dios te bendiga. A los le tuvo hasta paciencia a los intelectuales, a los fariseos, a los saduceos. Y hay mucha gente que han establecido nuestra fe como algo intelectual. Yo quiero que usted vea esto de Jesús. Jesús no estaba controlado ni por las emociones, no estaba controlado ni por su voluntad, porque siempre él decía, Padre, no mi voluntad, pero la tuya. Es decir, tenía voluntad, pero la sometía a la voluntad del Padre. Tenía emociones, pero nunca se dejaba dominar por las emociones. Tenía voluntad, pero nunca hacía la voluntad según su voluntad, pero obedecía a la voluntad. Tenía intelecto, pero la fe de Jesús no estaba basada en el intelecto. Estaba basada en la vida de Dios, en la vida que tenía dentro, la vida de Dios. Si todo esto del intelecto, esto no tiene absolutamente nada que ver con la vida del cristiano. Pues nosotros no caminamos nuestra vida por intelecto. ¿Y qué sucedió entonces con los seguidores de Jesús? Comenzaron a vivir la vida que tenían los discípulos, los apóstoles, los hermanos de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo se multiplicaron? Porque todo se multiplica según su género, ¿sí? ¿Y cómo se multiplicaron? ¿Cómo eran estos hermanos? ¿Eran complejos, complicados o eran simples? ¿Eran humildes? ¿Eran simples? ¿Eran emocionales o se dejaban guiar por la vida de Dios, por el Espíritu? ¿Eran cabezones con una voluntad? No. ¿Eran racionalistas? No. Miren, Pablo era un súper intelectual. Pero ¿sabe lo que él dice? Todo el testimonio de Pablo dice, todo eso que yo sabía, yo lo dejé. Para mí es basura. Basura. Y Dios usa otra palabra usa la palabra de los regalitos que dejan los caballos. Dejan regalitos mientras están caminando, dejan cositas que huelen mal. Él dijo, lo que yo sabía es eso. Es eso. Y así vivió Jesús. Mañana le voy a hablar acerca de la vida de Jesús, la vida del Padre en Jesús. Un poquito más. Porque si nosotros entendemos cómo vivió Jesús su vida, la podemos duplicar. Porque nosotros tenemos la misma vida. Si esto no es una cosa intelectual, esto no es una cosa emocional, esto es una cosa para gente inteligente, gente educada, gente preparada. Esta vida es para gente que tiene la vida de Dios en su espíritu.
gente que nacieron de nuevo, el espíritu se les resucita, y cuando el espíritu se les resucita, entonces la vida de Dios llena su espíritu. El cuerpo de Cristo, Jesús tenía un cuerpo, y escúcheme bien ahora, le termino con esto. Jesús tenía un cuerpo. Es decir, Jesús caminaba, Jesús no flotaba, Jesús caminaba a pie, ¿sabe? Jesús comía. Como me dijo un profesor el primer profesor que tuve en la primera clase y la primera noche y la primera noche del seminario, cuando asistí al seminario, yo estaba todo loco porque ahora estaba en el seminario y estaba en un seminario muy importante, no era un seminario así de estos de iglesias, no, era un seminario de una universidad importante y yo estaba ahí sentado y estaba mirando todo, qué va, llegué, como que decía, yo llegué acá, ¿no? Y entró el profesor y dijo, y era una clase, lo que se llamaba, es una clase de cristología, que es el estudio de Cristo, no se impresionen. Y lo primero que este profesor dijo fue, señores, mirá lo que me dijo. Me dijo, señores, si ustedes no pueden concebir que Jesús iba al baño, ustedes no entienden quién es Jesús. Y yo, como un joven pentecostal del Espíritu, aleluya, lleno de Dios y del Espíritu Santo, dije, no. Y después me di cuenta, no, si yo no entiendo la humanidad de Cristo, no entiendo quién era. Pero ahora nosotros entendemos de las dos naturalezas. Sí. Las dos naturalezas. Miren, Jesús tenía un cuerpo, pero era sin pecado. Y el cuerpo de Jesús cambió. Voy a terminar bien ahora, escúchenme bien. Le voy a tirar una frutilla, le voy a tirar una frutillita. El cuerpo de Cristo cambió. Porque cuando Él se fue de este planeta, su cuerpo se transformó, mire esto, en un cuerpo espiritual. Esto es una contradicción, porque si es espiritual significa invisible. Espíritu, invisible. Y si es cuerpo, es visible, porque el cuerpo tiene masa, tiene moléculas, tiene células, sí. Entonces, ¿cómo que Jesús se transformó en un cuerpo espiritual? Sí, en Cristo Jesús los dos ámbitos se reconcilian. Y eso se expresa en un cuerpo glorificado. Un cuerpo no limitado por el tiempo y por el espacio. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Y termino con esto. ¿Ustedes se acuerdan que los discípulos estaban todos escondidos en una pieza? En un edificio con las puertas cerradas y la ventana cerrada, y por ahí se aparece Jesús. Y atraviesa, penetra la pared. Y no solamente penetra la pared, pero se siente y come con ellos. Come con ellos. En esa tarde el cuerpo espiritual penetró la materia física, lo vieron, era visible. Hoy su cuerpo es visible, espiritual y divino. Mire lo que dice para terminar, Primera de Pedro. Él vive en el ámbito espiritual, en luz inmarcesible. Primera de Timoteo 6 dice al único inmortal. ¿Inmortal qué significa? Eterno. Que vive en luz inaccesible. Inaccesible. A quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Sí, pero dice que nadie le ha visto ni le puede ver. Ahora. Porque un día él va a volver. Y todo ojo le verá. ¿Qué van a ver? Un cuerpo
espiritual. Dicho sea de paso, el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros. El mismo. El mismito. Un cuerpo espiritual. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que se traduce, la traducción es la palabra prototipo. Prototipo. ¿Entienden que Jesús es el prototipo? ¿Y prototipo de quién? Nosotros. ¿Entienden que el propósito de Dios de tener una especie en la tierra que tienen vida humana, que tienen un alma, pero que han recibido un espíritu para que ese espíritu sea lleno de la gloria de Dios? Es decir, traducido al idioma normal es, nosotros tenemos un tanque. Sin tanque no se le puede poner combustible. Uno puede tener un coche hermoso, pero no tiene tanque. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Nosotros tenemos un tanque, un espíritu. Y ese espíritu es el lugar donde Dios viene a habitar, a morar, la vida de Dios en nosotros. Y ahora Dios en la tierra, no somos perfectos, mire, no somos perfectos. Podemos pasarnos el día entero criticándonos a nosotros mismos. Criticando a la iglesia, criticando a otros creyentes, criticando, sí. Podemos pasar un día entero, pero yo le quiero decir una cosa bien simple. Es que Dios siempre y ha querido y tiene una especie de personas en la tierra que tienen espíritu, que tienen alma y que tienen cuerpo. Y que tienen un espíritu vivo donde Dios puede habitar en ellos. Nosotros somos esa especie. Lo que Adán se le ofreció a Adán y Adán no lo quiso recibir. Entiendan que cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, no hemos recibido una fe simplemente, no hemos recibido una esperanza de un día. No, nosotros hemos recibido la vida de Dios en nuestro espíritu. Nuestro espíritu está vivo. Está vivo para conectarnos con el ámbito de Dios, con el mundo espiritual, con los lugares celestiales. Y nosotros entonces no solamente tenemos esa conexión, pero ahora la vida de Dios nos ha llenado. Y ahora esa vida nos da todo lo que necesitamos. Y por eso nosotros estamos aprendiendo a caminar en esa vida. No caminamos por intelecto, no caminamos por emociones, no caminamos por voluntad propia. Simplemente caminamos por la vida de Dios, la vida de Dios. Yo sé que es simple esto, pero ve qué profundo que es. Profundo. Ahora, yo le voy a hacer después que le explique esto, ¿cómo le parece a ustedes que Dios siente cuando te mira? ¿Qué te parece que Dios siente cuando te mira? Sí, hay una vocecita estúpida en mi alma que me dice, no, cuando Dios te mira todos los errores, te mira todos los problemas que tenés, te mira tus debilidades. No. Cuando Dios nos mira, ¿sabes lo que está mirando? Está mirando y está diciendo, Graciela, lo que yo le quise dar a Adán y no lo quiso, ahora lo tenés. Yo vivo en tu interior. Yo vivo en tu interior. Sos uno conmigo. Sí, ya sé que tenemos cosas, tenemos asuntos. Está bien, pero caminamos en Él. En Él vivimos.
En Él vivimos. Después les voy a hablar de lo que Pablo le dijo a los filósofos en Atenas. Sí, y les quemó todos los cables, porque él le dijo, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos, y cuando le dijo eso, después le digo porque eso es lo que nosotros creemos, pero no lo creemos porque somos inteligentes, lo creemos porque eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que Jesús nos vino a mostrar. Ahí está. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto no es para inflarles el ego, porque no, esto no te infla el ego nada. Esto nos humilla. Lo único que te vengo a decir es que cuando Dios te mira, si yo miro todavía, yo miro a mi nietito, a mi nietita, yo miro a mi hijo, yo miro a mi hijita, ¿no? Nosotros miramos a nuestros hijos. Y se nos derrite el alma, los pulmones, el corazón. Bueno, imagínense ustedes cómo se siente el Padre que está en los cielos. Así se siente. Ellos son la multiplicación de mi Hijo, la especie de criaturas que tienen mi vida en ellos, vida eterna. Ahora, que nosotros estamos viviendo muy por debajo de lo que Dios, de los planes de Dios para nosotros, sí, es verdad, pero ¿sabe qué? Estamos aprendiendo, y ahí vamos de gloria en gloria, y vamos a seguir aprendiendo, porque nosotros vamos a caminar, vamos a subir a ese nivel. Todavía hay cosas que aprender, todavía hay cosas que experimentar, porque esto no es aprender nada intelectual, esto es aprender por experiencia. Y por eso otra vez la oración de Pablo. Esa es la oración de Pablo. ¿Sí? Si alguien le dice, Pablo, ora por mí, está bien, mira, te voy a orar. Padre de gloria, dale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Padre de gloria, dale el espíritu de sabiduría y de conocimiento para que vean, para que entiendan la esperanza a la cual los has llamado, para que entiendan la riqueza de la herencia que está en los santos, en ellos, la herencia grande, para que entiendan la supereminente grandeza de su poder que se manifestó cuando Cristo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra del trono de Dios y le dio un nombre sobre todo nombre y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo puso por cabeza a la iglesia, que la cual es su cuerpo, porque esa cabeza quiere llenarlo todo. Y ese Pablo diciendo, yo oro para que ustedes, para eso. Y después sabe que hay otra oración en Efesios, está en el capítulo 3. Y esa es peor todavía. Porque en Efesios 1 él pide espíritu de sabiduría y revelación. En Efesios 3 él dice, ¿saben qué? Dios mío, revélale la grandeza de tu amor. Cuán ancho y cuán alto. ¿Y de qué? Del amor de Cristo. Ahí sí. Ahí sí. Y para eso, ¿saben qué? Vamos a pasar toda la eternidad aprendiendo eso. Toda la eternidad. La largura y la anchura y la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Verdad que estamos amando a Jesús? ¿Lo estamos queriendo cada día un poquito más? Eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que cuando escuchamos lo que Cristo es y lo que Cristo fue y lo que Cristo hizo y lo que Cristo vino, eso nos tiene que crecer su amor hacia Él. Tiene. Qué lindo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque este es tu plan, este es tu deseo, que crezcamos, que caminemos
que caminemos por la vida de Dios en nosotros. Espíritu Santo, enséñanos más y más y más y más y más y más. Enséñanos. Que esta palabra sea revelada a cada corazón, Espíritu Santo. Queremos ver esa gloria. Sí. Queremos ver esa gloria hasta que seamos transformados en la última gloria. Pero mientras estemos acá, Espíritu Santo, transfórmanos de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Los que se quieren quedar a las 8, ahí viene la oración. Gracias, Luz. Ahí viene la oración.